Todos tenemos preguntas. Preguntas como, si nadar te pone en forma, ¿por qué las ballenas son tan grandes? ¿El perro caliente es un sándwich? ¿Y los pingüinos tienen rodillas? Algunas preguntas son más importantes que otras. En el mes de Pascua hicimos una encuesta para saber sus preguntas más frecuentes. Preguntas como, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo tratar con personas difíciles? ¿Qué dice Dios acerca del perdón y el cielo? ¿Y cuál es la respuesta para todo mi estrés? Cada semana responderemos sus preguntas más frecuentes y descubrir el plan de Dios, porque es a petición popular. Estamos hoy concluyendo nuestra serie sobre a petición popular, en la cual hemos escuchado lo que ustedes han solicitado y pedido, que querían que nosotros enseñáramos, preguntas a responder, información importante. Y quiero preguntar, ¿alguien tiene su Biblia hoy? ¿Alguien tiene su palabra? La palabra de Dios ahí en su mano. Excelente, puedes ir abriendo en dos lugares, Isaías 55 y también quiero que pases a Marcos 10. El texto principal va a ser en Marcos 10, Isaías 55 y Marcos 10. Mucha gente le hacía preguntas a Jesús y Jesús, por lo tanto, enseñaba sus mensajes, respondía de maneras diferentes. Sin embargo, lo lindo es ver que nosotros hacemos lo mismo. Hacemos preguntas, buscamos respuestas a las cosas que quizás queremos conocer más. Y hoy vamos a tocar específicamente este tema, que es cómo liderar a la manera de Jesús. Díganlo conmigo, cómo liderar a la manera de Jesús. Lo interesante es para mí como pastor, y algo que me emociona es saber y escuchar que muchos de ustedes quieren conocer y quieren saber cómo liderar a la manera de Jesús. Y quiero arrancar con Isaías 55, versículo 8. Y quiero que vean esto. Isaías 55, versículo 8. Hace unas semanas leímos este versículo, pero quiero traerlo otra vez para que lo leamos juntos. Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. ¿Afirma quién? El Señor. Él dice, mis caminos y mis pensamientos son más que altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Podemos orar un momento? Señor, yo te pido que hoy, por medio de esta palabra y de tu palabra y este mensaje, podamos escuchar y entender principios que son modelados por ti, Jesús, para nosotros aprender cómo liderar de una manera que te honra. Gracias por tu palabra y por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Las maneras de Dios son más altas que las nuestras. Yo no sé tú, pero a veces yo miro mi vida y digo, nunca me hubiera imaginado lo que Dios quería hacer en mí y por medio de mí. Nunca me lo hubiera imaginado, nunca lo hubiera podido pretender escribir o yo mismo pensarlo. De hecho, yo he compartido a través de los años partes de mi testimonio aquí en la iglesia, pero el viaje y el mapa que Dios eligió para mí, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Para llegar a donde estoy hoy, pues ser pastor aquí en Iglesia Vertical, quizás no es como yo lo hubiera pensado, porque los pensamientos de Dios son más altos, ¿no? Cuando yo pienso en mi ruta a ser pastor, pienso, wow, hubiera sido más fácil si me hubiera graduado enseguida y no hubiera hecho ciertas otras cosas en mi vida. Pero vuelvo y entiendo este punto, que Dios es el arquitecto de nuestras vidas. Y fíjate que parte de mi viaje fue vivir como hijo de pastor, ¿verdad? Parte de mi viaje fue crecer dentro del contexto de la iglesia. Y cuando estaba yo más grande, ya en la capacidad de comprender y crecer, ya como joven adulto, yo pude atravesar lo que mi pastor, mi papá, nombró el Instituto Bíblico Extraordinario. Y me acuerdo que cuando yo atravesé eso, aprendí mucho de la palabra. Mi papá, quien dictaba ese instituto. Luego tuve una experiencia de muchos años en el cual yo lideré el ministerio de alabanza y adoración en la iglesia que mis padres pastoreaban, que es esta iglesia, antes de ser Vertical, Buenas Noticias de Fe. Luego pienso en el viaje que tuve sacando mi maestría en terapia ocupacional,
y trabajando por 10 años en esa carrera y profesión. Y al mismo tiempo un viaje que tuve yo de casi 20 años, de una aventura de ser ministro de la música, viajando internacionalmente y aún en los Estados Unidos con el grupo Contagios. Y me acuerdo que en el año 2013 sentí un llamado específico y bien particular de parte de Dios, de que me correspondía desde ese punto en adelante dar el resto de mi vida para liderar en la iglesia local. Dios me lo aclaró para mí. Este es mi camino, ¿no? Cada camino y cada llamado es diferente. Ahora, cuando yo miro hacia atrás, ahora yo puedo entender. Yo creo que el Señor me permitió servir bajo el pastorado de mis padres para yo aprender lo que es ser discipulado, para yo aprender lo que es ser un buen seguidor. ¿Alguien me está siguiendo? Yo creo que Dios me llevó a la profesión de terapia ocupacional para ayudarme a entender lo que es caminar junto a personas y ayudarles a rehabilitar después de situaciones físicas, mentales y aún traumas y lesiones emocionales también. Dios me enseñó mucho en esos 10 años. Yo creo que Dios usó mi tiempo en el ministerio Contagious, la banda Contagios, a experimentar influencia, liderazgo, y me causó a mí trabajar en mi comunicación pública en español, porque yo andaba mucho en Latinoamérica, algo que mis padres siempre inculcaban en mí. ¿Por qué? Porque eso iba a ser importante para yo tener una iglesia, que Él me llamó a ser una iglesia 2 idiomas. Entonces, en todo ese tiempo, aunque yo lo hubiera escrito diferente, me doy cuenta hoy que Él es el escritor de mi vida. Y que es Él quien me estaba preparando a mí para el liderazgo que Él tenía en mente para mí. Ahora, quiero hablar de que Jesús es el mejor líder, ¿ok? Tengo una pasión ahora mismo por liderazgo y específicamente mi meta es liderar a la manera de Jesús. Y tengo una convicción firme que a pesar, y esto lo digo porque he viajado mucho y he visto muchas, ¿no? A pesar de que la mayoría de las iglesias no son excelentes en desarrollar líderes, yo creo que aquí en nuestra iglesia vertical, debemos tener un empeño y un deseo de ser una iglesia que es excelente en criar, en desarrollar y levantar líderes para el Señor. Porque lo que el mundo más necesita en estos tiempos es buenos y excelentes líderes. Aquí les doy el primer punto de hoy. Los seguidores de Jesús deberían ser los mejores líderes del planeta. Esto lo creo con todo mi corazón. Pregúntame por qué. Aquí está el punto. ¿Por qué? Porque Jesús es el mejor modelo de liderazgo de todos los tiempos. Totalmente. Si tú no eres seguidor de Jesús, es posible que quizás tú te estés preguntando, ¿por qué este hombre está diciendo que Jesús es el mejor líder del mundo? Y creo que a veces muchos piensan que el liderazgo es posición o título o una posición en el organigrama. Pero déjame decirte en esencia lo que es el liderazgo, algo que enseña el gurú de liderazgo más conocido en el mundo hoy en día, que es John Maxwell, y aquí está el punto, el liderazgo es influencia. El liderazgo es influencia, lo cual significa que todos nosotros aquí y conectados en línea, todos nosotros somos líderes de una manera u otra. ¿Por qué? Porque todos tenemos influencia. Obviamente, algunos de nosotros tenemos más influencia que otros, pero todos tenemos influencia. Si tú eres papá o mamá, tú tienes influencia. Si eres adolescente, tú tienes influencia. Si eres abuelo, tú tienes, vamos, dile a la persona a tu lado, tú tienes influencia. Es importante entenderlo. Toda persona tiene influencia. Ahora, si el liderazgo es influencia, y lo es, aquí hay un punto, nadie ha influido en nuestro mundo más que Jesús. Y yo diría que no hay ni uno que llega ni cerca de segundo. Pastor, ¿por qué dices eso? Bueno, hoy ¿en qué año estamos? Perdón, ¿en qué año estamos? ¿Por qué es el 2024? Porque si miramos el tiempo en cómo lo marcamos hoy en día,
BC y AD, antes de Cristo, y AD, Anno Domino, el año del Señor, es 2024 porque es 2024 años después del nacimiento ¿de quién? De Jesús. O sea, la manera que marcamos el tiempo y la historia está en relación a este hombre llamado Jesús. Las dos celebraciones más grandes en todo el mundo, la Pascua y la Navidad. ¿Celebraciones de qué? Del nacimiento de Jesús y de su muerte y resurrección. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Mira, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de Jesús, en esos tiempos en el Imperio Romano, donde el Imperio Romano estaba en control de todo el mundo, ¿quién iba a pensar? Si alguien en ese tiempo era alguien que jugaba y apostaba, ¿no? ¿Qué hubieran dicho ellos? Que a través de la historia el Imperio Romano iba a tener más influencia, o ese carpinterito ahí que tenía 12 que lo seguían. Y mira dónde estamos hoy. Hablamos muy poco del Imperio Romano porque no hay mucha influencia. Sin embargo, aquí estamos nosotros sentados hoy por la influencia del líder más importante de la historia, Jesús. Entonces, yo creo que este mensaje te va a ayudar a ti, no importando en qué área o en cuánto liderazgo te encuentras, porque tú tienes influencia. Quiero hablar de la motivación de un líder. Digan conmigo, motivación. La motivación de un líder. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida y guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de la vida. Otra versión dice, porque de él mana la vida. Todo lo que tú haces fluye ¿de dónde? De tu corazón. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, tenemos que empezar con el corazón del liderazgo, porque lo que hay en tu corazón, ese es tu porqué, esa es tu motivación. De hecho, si en alguna manera tienes influencia o lideras, todo proviene de tu corazón. Mira lo interesante, yo soy un estudiante del liderazgo, porque pues me toca liderar en muchos niveles y me encanta. Y lo más interesante para mí es que la mayoría de los programas y entrenamientos y enseñanzas de liderazgo tratan mucho con lo que haces, el qué, y cómo lo haces, el cómo. Muy pocos lidian con el por qué, o sea, por qué quieres liderar. Y si no empezamos con el por qué, eso puede desalinear nuestro cómo y nuestro qué. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la motivación o cuál debería ser la motivación de nuestro corazón al querer liderar? Déjame hablarles aquí rápidamente. 2 motivaciones impulsan a las personas a liderar. Estos son los estudios hoy en día y es muy claro, el autor Patrick Lencioni habla mucho de esto. 1, el liderazgo centrado en la responsabilidad. 2, liderazgo centrado en la recompensa. Uno de estos 2 está en tu corazón y en mi corazón y va a ser la motivación de nuestro liderazgo. Ahora, vamos a definir la primera. Liderazgo centrado en la responsabilidad. Esto es cuando te sientes responsable de servir. Podemos pasar al otro slide en proyección. Liderazgo centrado en la responsabilidad. Es cuando te sientes responsable de servir y cuidar a las personas que diriges. ¿Ok? Ese es liderazgo centrado en la ¿qué? En la responsabilidad. Servir y cuidar a las personas que diriges. Ya sea tus hijos, ya sea el equipo en el cual eres coach, ya sea tus empleados que tú eres el supervisor, ya sea tus amigos que tú tienes influencia. Ahora el otro, liderazgo centrado en la recompensa. Es la segunda manera de liderar. Liderazgo centrado en las recompensas, si pasamos el próximo slide, es que tú quieres ser recompensado con las ventajas y el poder de liderar. ¿Ok? Estas son las 2 motivaciones principales para liderar. O sea, ¿quieres un salario más grande? ¿Quieres un título más importante? ¿Quieres estar más alto en el organigrama? ¿Quieres que las personas te noten y que los otros te sirvan a ti? ¿Quiere las recompensas que vienen con ser reconocido como un líder? Estas son las 2 motivaciones básicas para liderar que hay en el corazón de un ser humano. Ahora, cuando pensamos en Jesús como el líder principal y más importante de la historia, ¿cuál de estos modeló Jesús? Es fácil de verlo, ¿verdad? Jesús siempre lideró con un liderazgo centrado en responsabilidad. ¿Por qué? Porque él siempre demostró el deseo y el ejemplo de servir a los demás. Nada de lo que Jesús hizo era para sí mismo, sino para servir ¿a quiénes? A los demás. Aquí hay un principio importante para los que toman apuntes y se van en primera clase al cielo conmigo.
Cuando tú te bajas para servir, Dios te puede levantar para liderar. Cuando tú te bajas para servir, Dios te puede levantar para liderar. Cuando tú te conviertes en un siervo líder, es cuando verdaderamente te conviertes en un líder que gente quiere seguir. Vamos a hablar de liderando como Jesús. Uno de los pasajes bíblicos más claros de esto que estoy hablando está en el libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vemos que Jesús está al final de su vida. Y al final de su vida, antes de ir a la cruz, Él ha estado intentando desarrollar a sus 12 discípulos para que algún día ellos puedan continuar con este manto de liderazgo después de que Él muera y que ellos puedan transformar el mundo con el poder y el espíritu de Jesús dentro de ellos. Entonces Jesús está intentando modelar y desarrollar en ellos este concepto de ser un siervo líder, pero ellos de alguna manera como que no les cabe en la mente y en el corazón. Todos, ¿verdad? Todo lo que están tratando de hacer poco a poco, mientras ven que Jesús va avanzando y haciendo cosas grandes, es acercarse más a Jesús, y de repente la motivación en sus corazones es evidente aquí en Marcos 10. Jesús les acaba de decir por tercera vez que Él va a morir. Él dice: mi corazón es servir y yo voy a dar mi vida por rescate de todos ustedes. Pero ellos igual no lo entienden, y vemos aquí una escena donde los dos hermanos, Santiago y Juan, empiezan a hacer una pregunta interesante. Marcos 10, versículo 35. ¿Alguien está conmigo? Se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Jesús, ya sabiendo lo que iban a pedir, dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser bautizado? ¿Por qué dice eso Jesús? Porque todos sabemos lo que viene, ¿no? Los que van a estar a su derecha e izquierda son los dos ladrones que están en la cruz, ¿no? Dice en el 39, ellos dijeron: sí, podemos. O sea, todavía no lo entienden. De hecho, si quieres leer esto más cómico, en Mateo 20 es la misma historia, pero dice que la mamá de ellos vino primero. Mamita vino a pedir: mira, Jesús, ¿será que puedes poner a mi hijo Juan y a mi hijo Santiago? Porque la mamá también tenía algo que beneficiarse si sus hijos eran promovidos, ¿no? Dice... Ellos dijeron: sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando lo oyeron los otros 10, o sea, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Juan y Santiago estaban pidiendo, dice, se indignaron con Santiago y Juan. Pausa. ¿Saben por qué se indignaron? Porque ellos también quieren hacer la misma pregunta a Jesús. Ellos quieren estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Así que Jesús los llamó y dijo: ok. En ese momento Jesús dijo: bueno, vamos a hacer una conferencia de liderazgo aquí mismo, ahora mismo. Una conferencia de liderazgo para todos ustedes. Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Ese liderazgo hacen dos cosas: oprimen y abusan. Pero entre ustedes, dice Jesús, no debe ser así. ¿Qué dice Jesús? Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre, H mayúsculo, hablando de sí mismo, Jesús, vino para que le sirvan, sino para que servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es tremendo. En este pasaje bíblico, Jesús totalmente redefine lo que es el liderazgo servicial, servant leadership. Totalmente hace claro que hay diferentes maneras de liderar. ¿Por qué? Porque hay diferentes motivaciones del corazón. Entonces yo quiero darles un poquito de terminología que usemos para desempacar el concepto de Jesús de liderazgo. ¿Okay? Aquí hay un punto. La manera de liderar el mundo se llama liderazgo autoenfocado. O sea, yo puedo elegir ser un líder autoenfocado. Pero la manera de liderar de Jesús
es liderazgo servicial, a lo cual yo le llamo ser un siervo líder, servant leader. ¿Me están siguiendo? Jesús básicamente les dice a ellos, si tú quieres ser un gran líder, tienes que servir a los demás. Si te sientes muy grande para servir, pues eres muy pequeño para liderar. Y nosotros creemos eso aquí en Iglesia Vertical. Aquí cualquier persona que obtiene una posición de liderazgo es una persona que está demostrando que está dispuesto y dispuesta a servir primero. Desde el estacionamiento hasta el púlpito. Todos servimos. Ok, hablando de lo que es el liderazgo servicial. Eso suena como un oxímoron. No sé si han escuchado antes de un oxímoron. Un oxímoron es una frase que incluye dos cosas que parecen ser contradictorias. Por ejemplo, agridulce. ¿Cómo te supo? Me supo agridulce. Si ves que son dos descripciones, pero parece que se contradicen, pero definen algo. El pequeño gigante. ¿Han escuchado eso? Un oxímoron, ¿verdad? Un instante eterno, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos un siervo líder, eso suena como un oxímoron. Porque a veces sentimos, ¿cómo puedo liderar si voy a ser un siervo y servir? ¿O cómo puedo servir si voy a ser líder? Pues en el pasaje bíblico de hoy vemos que las personas están luchando con las mismas cosas que nosotros luchamos hoy en día. Santiago y Juan, dos de los discípulos más cercanos de Jesús, tienen un deseo. Ojo, algo interesante del deseo. ¿Cuál era su deseo? Estar con Jesús en su gloria y ser grandes en su reino. Ahora, es interesante que Jesús no los condena por ese deseo. O sea, no es un deseo incorrecto el querer ser grande y estar con Jesús. Sin embargo, es la motivación detrás de. Aquí les doy la frase. A Jesús no le molesta nuestro deseo de ser grandes, pero sí quiere redefinir el camino de cómo llegamos a la grandeza. O sea, no es ser grandes en nuestros ojos, es ser grandes a su perspectiva. Ellos quieren sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en la gloria. Jesús no se molesta o frustra con ellos por hacer la pregunta, pero lo que Jesús quiere hacer cuando hace la conferencia de liderazgo con todos es poner un mapa nuevo, redireccionar cuál es el camino a ser grande, cuál es el camino a ser un buen líder. Y Jesús les ayuda a entender que ellos no están entendiendo correctamente. ¿Ok? Ellos quieren llegar al destino, pero no están dispuestos a perdurar el viaje. Esto es lo interesante. Y Jesús les habla de que cómo son los líderes hoy en día en el mundo. Pues oprimen y empujan abajo a las personas que están liderando, o abusan y se aprovechan. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que dice Jesús. Sin embargo, el liderazgo no debe ser forzado. El liderazgo debe ser seguido y abrazado. Y Jesús dice, va a aparecer un oxímoron, va a aparecer una contradicción, porque si quieres ser un buen líder, tienes que ser un buen servidor. No tiene sentido en términos humanos. Y Jesús hace lo que hacen los grandes líderes. Él lo modeló. Él no solamente habló, Él lo vivió. Y Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino yo vine a servir y a dar mi vida por el rescate de muchos. Jesús les explicó el camino correcto al éxito verdadero, que se llama el liderazgo servicial. Vamos a hablar, para la última porción de este mensaje, una comparación. Liderazgo servicial versus liderazgo autoenfocado. Y fíjate que la Biblia dice que es muy importante la humildad, porque para servir a otros hay que tener ¿qué? Humildad. Y dice la palabra que Dios se opone al orgulloso o al soberbio. Por lo tanto, yo no quiero tener a Dios como mi oposición. ¿Están conmigo? Punto número 1. Les voy a dar aquí estas claves. Punto número 1. El líder autoenfocado se impresiona con las cosas grandes. El siervo líder no desprecia las cosas pequeñas. ¿Alguien me está siguiendo? Nuestra perspectiva es importante. De hecho, cuando aquí estamos liderando líderes, yo le digo a los líderes, porque es que necesitamos más líderes. De hecho, nosotros los cristianos debemos ser los líderes más buenos y más grandes en todo el mundo, porque seguimos al mejor líder, que es Jesús. Pero aquí no estamos buscando a la persona que solamente aparece cuando hay una oportunidad grande.
Porque hay quienes aparecen cuando hay una oportunidad grande. Aquí estamos buscando al que está listo y dispuesto a servir aún en las cosas pequeñas. Tú te preguntas cómo habrá llegado esa persona a una posición de liderazgo aquí en la iglesia, por ejemplo. No puedo hablar de otros lugares, pero es porque esa persona en algún momento empezó a servir en las cosas pequeñas. No lo tienen que buscar. No se lo di a producción, pero en Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Esto es algo que nos indica el corazón de un siervo líder. Si tú no puedes valorar en lo pequeño, pues no tendrás la capacidad de valorar en lo grande. En todas las áreas de nuestras vidas, familia, iglesia, trabajo, si eres empresario en tu empresa. Si no puedes liderar con el ejemplo y ser fiel en las cosas pequeñas contigo mismo, ¿cómo tú vas a pensar que vas a liderar a otros? Y si no estás siendo fiel liderando a 2, ¿cómo crees que vas a liderar a 5? ¿Alguien me está siguiendo? Segundo, el líder autoenfocado exige reconocimiento público. El siervo líder se conforma con permanecer anónimo. Si los amenes se apagan un poquito. Si tú vas a ser un siervo líder, tienes que determinar rápidamente a quién tú estás buscando impresionar. ¿Ok? Tienes que ser sincero contigo mismo acerca de cuál es la motivación de tu corazón. Si el reconocimiento es la motivación de tu corazón, nunca vas a tener suficiente inspiración en tu vida. Siempre habrá algo que te va a desmotivar. O cuando la cosa se pone difícil, vas a desaparecer. ¿Dónde está fulano? No, se puso dura la cosa y ya no aparece. Nosotros aquí en Vertical deseamos siempre crear una cultura donde hay honra, donde hay agradecimiento y reconocimiento. Sí lo queremos hacer, donde se dice gracias. Sin embargo, si tú necesitas el gracias para entonces hacerlo y para tu motivación, vas a estar en problemas. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó a 10 leprosos? ¿Y cuántos regresaron a decirle gracias? 1. Lo cual me dice a mí que solamente 10% de las personas en la vida que yo ayudo, solamente 10 van a regresar a decirme gracias. Y si le pasó a Jesús, ¿quiénes somos nosotros? ¿Alguien me está escuchando? Ay, Dios mío. No lo hacemos por el reconocimiento. No nos importa que nadie lo sepa porque nuestra motivación no es esa. Nuestra motivación es hacerlo por Dios aunque nadie lo sepa. Por eso vemos grandeza en David. Mientras que buscaban a al próximo rey de uno de los hijos de Isaí, y todos estaban postulando y mostrándose, ¿verdad? Estaba David en el campo cuidando las ovejas. No te preocupes, no, que Dios no me va a ver. Dios te va a ver donde quiera que estés. En el rebaño con las ovejas, en el palacio, Él te verá. Enseñando, liderando un grupo, en el parqueo, enseñando Vertical Kids. Él te va a ver. Él no tiene un problema en ver el corazón. 3. El líder autoenfocado es inconstante y guiado por sus emociones. El siervo líder es constante y guiado por su fidelidad. Qué tremendo es ver a Jesús. ¿Cuándo vemos en la Biblia, en los evangelios, a Jesús guiado por sus emociones? Nunca. Siempre guiado por su fidelidad al llamado de su Padre en su vida. Tenemos muchas oportunidades nosotros para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, para influenciar, para liderar. Y es en los momentos difíciles que podemos ver de qué estamos hechos, ¿no? Muchas personas son fácilmente lideradas por sus sentimientos y emociones, pero nosotros tenemos que ver a Jesús como nuestra fuente y no podemos ser guiados o liderados por nuestras emociones. Tenemos que ser fieles. Jesús no fluctuaba, Él era constante y persistente y permanente porque Él era fiel. No estamos buscando líderes perfectos, estamos buscando líderes fieles, donde mis emociones no van a dictar mi compromiso. Hoy no tengo ganas de servir. Ese no es un siervo líder, ese es un líder autoenfocado. ¿Alguien me está siguiendo? Estoy haciendo un compromiso. Y si cometo un error, me paro firme. ¿Por qué? Porque el Señor me ayudará a levantarme. Tomo la responsabilidad. Soy honesto y soy sincero. Cometí un error, pero ahora quiero mejorarlo. Ahora quiero corregirlo. No permitimos que nuestras emociones nos guíen. 4. El líder autoenfocado no quiere que los demás
no quiere que los demás sean más exitosos. El siervo líder siempre intenta que los demás sean más exitosos. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguna vez has conocido a alguien que hace todo lo posible para empujar abajo a todos los demás? Para él o ella sobresalir. A veces lo vemos en el trabajo, a veces lo vemos en la familia, a veces en las iglesias, ¿no? Hay líderes que su deseo principal es que todos piensen que él o ella es grande. Pero los mejores líderes te hacen sentir a ti que tú eres grande. Así afectaba a Jesús a todas las personas a su alrededor. Los grandes líderes te agregan valor a ti, no están buscando succionar el valor de ti. Eso es un siervo líder. Número 5, ¿estamos aprendiendo algo ya? Ok, 5. El líder autoenfocado fractura la comunidad. El siervo líder construye la unidad. Cuando yo lo hago todo acerca de mí, voy a herir a las personas. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesús. Y nosotros, cuando nosotros nos servimos el uno al otro, eso construye unidad, eso construye hermandad, eso promueve amor. Y esta es la razón por la cual Jesús siempre nos motiva y nos modela el liderazgo servicial. Porque no se centra en mí, se trata de otros. El liderazgo servicial no grita, ¡hey, aquí estoy! El liderazgo servicial dice, ¡hey, ahí estás! Pone el enfoque, la atención, el valor, no en uno mismo, sino en los demás. Yo quiero ser el tipo de líder. Yo no quiero ser el líder que cuando la gente esté conmigo y después yo me vaya diga, wow, Virgilio es tremendo. Yo quiero ser el tipo de líder que cuando yo me vaya, la persona diga, wow, yo soy tremendo. Él ha hablado valor en mí. Veo valor, veo propósito en mi vida. ¿Por qué? Por el efecto. Así era Jesús. Donde quiera que él iba. Y por supuesto que su fama se crecía y se reconocía. Sin embargo, a todos los que él enfrentaba quedaban ellos mejores de antes. Impactados por Jesús. Esto es lo que la gente necesita. Yo quiero que mi presencia sea motivante y de bendición, no simplemente impresionar a los demás. Último punto, número 6. El líder autoenfocado cree que su valor se basa en su rendimiento y en la aprobación de los demás. El siervo líder encuentra que su aprobación está en un solo lugar, en Dios. El siervo líder encuentra su aprobación en un solo lugar, en Dios. ¿Saben? Cuando yo pienso en esa cena en Juan 13, donde llegan a una cena muy importante Jesús y sus discípulos, pero era algo privado, por lo tanto no había siervo. ¿Y qué hubiera hecho el siervo de esa casa cuando llegaron a ese lugar a comer esa cena muy importante? El siervo de la casa hubiera lavado los pies de todos. Y mientras que todos los discípulos estaban buscando a ver quién será el siervo que va a venir a lavarnos los pies porque están sucios. Jesús, dile que no ha llegado el siervo. Vemos a Jesús preparándose, agarrando su toalla y el agua, y en ese momento todos se dan cuenta, ¿por qué Jesús tiene el agua y la toalla? Debería de ser yo. Claro, pero no estaban pensando de esa manera. Estaban pensando con esa mentalidad, esa motivación de liderazgo centrado en recompensa. Alguien no debe servir a nosotros porque nosotros estamos con Jesús. En lugar del liderazgo centrado en responsabilidad, yo quiero servir y agregar valor a los que están a mi alrededor. Y Jesús por eso es el mejor líder de la historia. Y nos modela en ese momento en Juan 13 lo que es lavarle los pies mugres, sucios a sus compañeros. No para decir, mira lo grande que soy, sino para decir, les estoy modelando lo que yo quiero que ustedes vivan y modelen también. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Familia, esto es lo que es servant leadership, liderazgo servicial. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esto es lo que Jesús nos modeló. Solamente hay uno que podemos decir, en inglés decimos the GOAT, greatest of all time, el mejor de todos los tiempos, es Jesús. Y fíjate que Santiago y Juan, lo leímos en Marcos 10, pues tenían un deseo de ser grandes ellos. Pero Jesús no rechazó su deseo de ser grande, sino que él redefinió
lo que significa y cómo se hace grande. Es tremendo. Jesús les ayudó a entender que no entendían lo que estaban pidiendo, pero les guió al camino correcto de cómo vivirlo. Les ayudó a comprender que para llegar al destino de ser grandes o ser gran líderes, el camino no era a buscar ser servido por otros. El camino es el liderazgo servicial. Ser un siervo líder suena como un oxímoron, suena como una contradicción. Sin embargo, ¿cuál es el camino para que tú y yo realmente podamos ser grandes líderes? Ser siervos líderes. Si quieres subir, tienes que bajar. Si quieres liderar, tienes que servir. Y como seguidores de Jesús, esta debería de ser nuestra identidad. Yo soy un siervo líder. ¿Dónde empieza? En casa. Ustedes me ven aquí como líder aquí, pero si yo no soy un siervo líder para mi esposa y para mis hijos, en vano hago lo que hago aquí en mi trabajo. Y es tan importante entender. Algunos decimos, sí, pero ¿qué tal si Dios se olvida de mí porque yo solamente estoy criando a mis hijos ahora mismo? ¿O qué si Dios se olvida de mí porque yo solamente tengo este trabajo o esta profesión, o solamente estoy sirviendo en esta área? Déjame decirte, Dios te ve. Tú y yo no nos podemos esconder. Él te ve donde quiera. No busques el reconocimiento público. Sé contento con estar anónimo sabiendo que tenemos una audiencia de uno. Dios es bueno y Él es muy astuto para ver y encontrarnos aun cuando nos sentimos que estamos escondidos y nadie nos ve. Entonces yo hago la pregunta hoy para cerrar: ¿qué tipo de líder eres tú? ¿Un líder centrado en la recompensa o un líder centrado en la responsabilidad? Quiero recordarte, ser un siervo líder no es algo que haces, es alguien que eres. Y la única manera de ser grande, según Jesús en los evangelios, la única manera de liderar como Él es desarrollando un corazón como el de Él. El corazón de un siervo líder. Lo repito, cuando tú te bajas para servir, Dios te puede levantar para liderar. Pero lo opuesto también funciona. Si tú no te bajas para servir, pues quizás Dios no te levantará para liderar. Te doy este desafío antes de orar. Quiero que consideres ahora mismo en tu vida cuál es una manera específica que puedes empezar a servir a otros regularmente en tu vida. Empezando esta semana, ¿cómo tú puedes desarrollar el corazón de un siervo líder? Quizás para algunos es en casa, con tu familia. Para otros quizás es en tu trabajo, tener una actitud de un siervo líder. Y para otros quizás es aquí en la iglesia, activándote con los dones que Dios te ha dado para servir a Dios y servir a su pueblo. Yo sé y estoy confiado que el Espíritu Santo está aquí ahora mismo y Él está sembrando semillitas en todos nuestros corazones. Y Jesús, si pudiéramos escuchar su voz ahora mismo, Él diría: hijos, les he modelado el camino. Y si quieres liderar como yo lidero, tienes que servir como yo sirvo. Quiero orar dos oraciones. La primera es para todos. Quizás pedirle a Dios ayuda para desarrollar el corazón de un siervo líder. Y quizás algunos debemos ser honestos delante de Dios y pedirle perdón porque hemos tenido la motivación equivocada. Amén. Y la segunda oración es para aquel o aquella que quizás nunca ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Cierra tus ojos, inclina tu rostro conmigo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que hoy nos impulsa hacia adelante como siempre. Gracias, Jesús, por modelarnos a nosotros lo que significa verdaderamente ser un gran líder. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido a través de los años una motivación incorrecta para liderar o para tener influencia. Te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes a desarrollar un corazón como el tuyo, Jesús. Entender que para liderar, para tener influencia, debemos estar centrados en la responsabilidad de servir
y agregar valor a los demás. Señor, queremos ser verdaderamente siervos líderes que no despreciamos las cosas pequeñas, que nos conformamos con permanecer anónimos, no buscando la atención o el reconocimiento, que somos constantes y guiados por tu fidelidad y que siempre intentamos que los demás sean más exitosos y brillen. Queremos ser siervos líderes que construimos la unidad y que encontramos nuestra aprobación no en nuestro propio rendimiento o en la aprobación de los demás, sino en ti y solamente en ti, Señor. Gracias por modelarnos el camino y gracias por llamarnos a cumplir tus propósitos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.